Veamos ahora qué características debe de tener una buena función de dispersión. En resumen, y dichas de manera rápida, 1. Debe de evitar colisiones lo mejor que pueda. 2. Tiende a dispersar las llaves de manera uniforme a lo largo de toda la tabla. 3. Es fácil de calcular en términos de complejidad computacional. Idealmente es orden constante. Y a continuación vamos a ver cada uno de estos puntos en detalle. Primero, ¿a qué se refiere con que evite colisiones? Dado un conjunto con n, recordemos que es el número de datos que vamos a recibir, menor que m, el tamaño del arreglo llaves, idealmente para el conjunto de llaves desde K1 hasta Kn, el conjunto de valores de dispersión h aplicado a K1, K2, K2 hasta Kn no debería de contener ningún duplicado. Si obtenemos esto, entonces vamos a tener lo de nuestro dibujito inicial, que estaba más o menos por acá, donde exactamente para cada llave teníamos una posición en el arreglo y sus datos asociados. Me quedé. Ok, entonces eso ocurriría en un mundo ideal. La segunda característica es que tiende a dispersar las llaves de manera uniforme. Entonces, sea pi la probabilidad de que la función hash h de x le asigne el índice i, sea ki el conjunto de llaves que se mapean al valor i, es decir, todas las que colisionaron. K de i serían todas las Ks que pertenecen al conjunto de llaves posibles, tales que cuando les aplicamos la función h, las enviaron hacia el índice i. Entonces, una función que distribuye las llaves uniformemente tiene la propiedad de que para 0 menor o igual que i menor que m, o sea, los índices válidos en el arreglo, la probabilidad de caer en cada uno de esos valores es igual, 1 entre m. Entonces, por eso estamos diciendo que los valores hash son uniformemente distribuidos. Piénsenlo de esta manera. Imagínense todas las posiciones posibles en el arreglo. Lo que queremos es que la probabilidad de caer en cualquiera de ellas, o más bien de que alguien caiga en cada una de ellas, debe ser exactamente 1 entre m, donde m es el número de renglones disponibles que tenemos. Bueno, en ausencia de cualquier información, vamos a asumir que las llaves son equiprobables. Ojo, que esto no necesariamente es cierto. Por ejemplo, si las llaves son números enteros, a lo mejor es cierto. Depende de dónde hayan salido esos números enteros. Si son edades de personas mexicanas, pues hay que ver cuál es el grupo de edad que es más probable, ¿no? Entonces, se dice que nuestra pirámide poblacional en este momento es como una especie de cosa gordita así. Entonces, pues es más probable recibir edades de por acá que recibir edades de acá, ¿no? Entonces, no sería completamente cierto. Si las llaves fueran, por ejemplo, palabras en español, pues hay palabras que utilizamos más frecuentemente y que podrían aparecer más aquí que otras. Entonces, ojo que asumir esto, pues es realmente una suposición, es un tanto fuerte, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer, si podemos asumir esto, es que los requerimientos para distribuir uniformemente las llaves implican que KI sería igual a la norma de K entre M, es decir, un número igual de llaves debería mapearse en cada posición del arreglo, ¿no? Dice, si todas las llaves tienen la misma probabilidad, entonces lo que queremos es que el número de llaves que están en la posición I sea igual al número de llaves distribuidas entre las m posiciones. Si tenemos conocimiento extra que nos permita tratar de describir por adelantado cuál es la probabilidad de recibir cada grupo de llaves, entonces tendríamos que modificar esta fórmula y tratar de balancear. Por ejemplo, si vamos a meter palabras y existen muchísimas palabras que empiezan con A o con M, pero muy poquitas que empiezan con Z, entonces esta distribución va a tener que ser distinta y vamos a tener que asignar a lo mejor palabras con A a más casillas y a lo mejor las Z pues hasta van a compartir con otras letras en alguna otra de las casillas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso se va a poder ir balanceando conforme se tenga ya información específica acerca de los datos que se van a almacenar.
Y aquí una nota interesante. Varios lenguajes ya incluyen diccionarios como una estructura pues inmediata dentro de ellos. Digo, Java sí tiene una en su API, ¿no? Pero es mucho más notorio, por ejemplo, Python, que ya trae a los diccionarios como algo prácticamente nato del lenguaje. De hecho, es una parte muy importante de su implementación. Por consiguiente, todo el proceso de obtener el código hash de los datos que va a permitir como llaves, pues es completamente transparente para el usuario. Nosotros ya no necesitamos preocuparnos por el cálculo de esa función. Python lo resuelve por sí mismo. Pero, pues, ¿qué tanto podrían haber sabido los programadores de Python acerca de los datos que nosotros vamos a estar metiendo como llaves? Ellos no saben si vamos a usar cadenas, números, tuplas de coordenadas. Entonces, para poder hacer su implementación tan general, tuvieron que haber asumido algo acerca de las llaves que nosotros íbamos a enviar. Entonces, esos diccionarios están pensados para uso general, pero si fueran a trabajar ustedes en un cómputo intensivo donde sí tienen información acerca de la llegada de las llaves, entonces tendrían que utilizar precisamente técnicas de probabilidad para hacer una mejor distribución de ellas a lo largo de la tabla y probablemente entonces programarse ustedes alguna parte de la tabla, si no es que toda la tabla, para poder modificar este comportamiento acerca de cómo se van a distribuir esas llaves. O a lo mejor idear una composición de fórmulas ingeniosas para poder hacer su propia función hash en una tabla. Ok. Siguiente página. Bien. La otra característica es que debe de ser fácil de calcular. Y aquí es, bueno, un poco recordarnos, computólogos, que fácil de calcular no significa que sea fácil de calcular para nosotros. A lo mejor nos cuesta bastante trabajo. No significa que sea fácil diseñar esa función. Significa que el tiempo de ejecución de la función hash es orden constante. Bien, vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. Realmente es una idea muy somera. Aquí lo único que estamos mencionando claramente es que podríamos utilizar cualquier función de dispersión que le vamos a llamar f. De momento va a ser una cajita negra, donde k, bueno, es la llave. Y dice cualquier tipo, podría ser una cadena, podría ser un número. La característica importante es que nuestra función f va a tomar a un elemento de ese conjunto y lo va a mapear hacia los números enteros positivos. Ya que tenemos enteros positivos, entonces lo componemos con una segunda función que es la que se va a encargar de convertir este conjunto Z en los índices válidos para el arreglo. Entonces, esta es la característica que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Se descompone realmente el proceso de dispersión en dos partes, F y G, y después, pues la forma más sencilla de aplicar G es simple y sencillamente poner la operación módulo y con eso ya evitamos salirnos de los índices inválidos. Es la idea general más sencilla, pero bueno, esta es una manera formal de escribirla. Bien, este es un ejemplo ya un poco más concreto, donde lo que estamos recibiendo en las cajas son cadenas y existe un algoritmo ya optimizado para dispersar cadenas. Esta parte de optimización siempre la dejo con la nota de, bueno, fue diseñada por Daniel J. Bernstein, quien, como ocurre frecuentemente, trabaja en Estados Unidos, es de Estados Unidos. Entonces, esto lo prueban con cadenas en inglés. Habría que ver qué impacto tiene si empezamos a escribir en español, en ruso o en chino, porque luego las distribuciones son diferentes, ¿no? Pero en principio funciona con cadenas. Entonces, este algoritmo, por ejemplo, podría jugar el papel de f en la diapositiva anterior. Podría hacer esta función que tenemos aquí, que recibe la cadena y nos va a devolver ahora un entero. ¡Ay, Dios! ¿Por qué dice x? Ok, me agrada más esta escritura. Recibe la llave, devuelve un número. Al número le tomamos el valor absoluto y sacamos módulo de m. Bien, entonces, ¿cómo se vería esta f en este caso? Aquí hay una anécdota curiosa. Mucho de este algoritmo se hace experimentando un poco.
Entonces aquí hay un número mágico, un par de números mágicos. Se recibe a la cadena, se le va a leer con su representación como carácter sin signo. Entonces aquí, ojo con Java, porque Java siempre tiene signo y hace cosas distintas. Pero bueno, recibimos la cadena y comencemos con este número mágico 5381. Después vamos a ir recorriendo la cadena carácter por carácter. Ojo también, esta no es una función de orden constante. Entre más larga sea la cadena, más se va a tardar. Entonces, ¿qué está haciendo para hacer el código? Bueno, toma el valor del carácter, le suma 1 y... no, perdón, este nada más es cuando está recorriendo carácter por carácter y va recorriendo el apuntador hacia el siguiente carácter. Eso es lo que hace este más. Entonces, en la C queda almacenado nada más este cachito, que es la lectura del carácter al cual se está apuntando en ese momento con str. Y a ese carácter lo va a sumar acá al final del código hash que lleva hasta ese momento. Entonces, ojo cómo funciona. Empezamos con un número mágico, 5381. Después, ese 5381 lo vamos a recorrer 5 bits hacia la izquierda y se lo vamos a sumar a sí mismo, lo cual es como tomar el número que teníamos y multiplicarlo por 33. ¿Por qué por 33? Pues porque en los experimentos le salió que eso funcionaba bien, pero no se sabe. Bueno, si no hay comentarios de por qué exactamente 33 y no 31, quién sabe, pero experimentalmente funciona. Entonces, bueno, ya que multiplicaron la constante que llevábamos por 33, se le suma el código del carácter que toca en ese momento y se repite la idea de multiplicar lo que teníamos por 33, sumar al carácter, multiplicar lo que teníamos por 33, sumar al carácter. Esto es como una forma sumamente eficiente de hacer esa multiplicación. Y bueno, ya funciona. Entonces, al final, pues lo que nos están devolviendo, observamos que es un long, un número entero. Y ya, ese tiene las propiedades que veíamos hace un momento, excepto que, bueno, esta es una función de dispersión general y, como les decía, no es constante. Un truco que podemos hacer para reducir el tiempo de complejidad, insisto, si no tenemos unos requerimientos tan fuertes de evitar colisiones, es, por ejemplo, solamente tomar un muestreo, el carácter inicial, el final y el de en medio, ¿no? Y eso nos permitiría hacer esto repitiendo la operación solamente 3 veces y eso sería orden constante. Y bueno, pueden revisar un poco más de detalles acerca de esta función en la parte de acá. Y esa sería una idea. Ustedes pueden tratar de buscar otras funciones de dispersión, hay varias muy famosas, o pueden tratar de idear las suyas para los objetos que han estado programando. Recuerden nada más que en Java, cuando definen el código hash, tiene que ser compatible con el método equals, de manera que dos objetos que se consideren iguales deben de generar el mismo código hash. Otro comentario curioso acerca de Java es que, bueno, todos los objetos de Java tienen el método por defecto .hash. Entonces, en principio podemos utilizar cualquier objeto como llave para un diccionario. Lo interesante del asunto es que la implementación por defecto del método hash es utilizar la dirección en memoria del objeto. Entonces, no son realmente ni los atributos ni nada en especial del objeto lo que está tomando en cuenta para poderlo poner en el diccionario, sino que es la dirección en la cual quedó en memoria. Entonces, nos sirve mientras estemos ejecutando el algoritmo, pero bueno, aguas con las consecuencias que ese tipo de cosas puede tener. Si necesitan algo más estricto, entonces tienen que implementar su propia función. Y lo que veremos a continuación es cómo implementar diccionarios en la computadora.